Sí, por favor, son tan amables. Iniciamos. Ok. Muy buenos días para todos los hermanos que domingo tras domingo, feliz, con nuestro corazón lleno de alegría, nos reunimos para estas charlas dominicales. La Federación Teosófica los recibe con mucho cariño. Hoy tenemos una conferencia muy especial y lleva por título Nuestros hermanos menores. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Jesús Sánchez, cariñosamente Chuy, para que nos dé la invocación. Adelante, Chuy, por favor. Gracias Magali. Bienvenida, Ceci. Les agradeceré mucho. Cierren sus ojos y estén cómodamente sentados con los pies bien puestos en la tierra. Iniciamos la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sea por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, hermano. En este momento vamos a presentar a nuestra querida hermana Cecilia Calderón. La hermana Cecilia Calderón es médico de profesión, ya retirada, y una trabajadora de teosofía incansable. Actualmente es la secretaria de la Federación Teosófica Interamericana. Tiene a su cargo las logias de Costa Rica, de su país natal, y trabaja incansablemente, no tan solo por su país, sino ayudando en todo lo que se le solicita. Es la agente presidencial para Costa Rica, es parte de la revista de la Federación Teosófica y tiene una responsabilidad en ella muy alta. La hermana Cecilia Calderón está dispuesta siempre a ayudar, a servir, y agradecemos esa personalidad que se une a todo el que le solicita. Hoy, la hermana Cecilia nos trae esta conferencia sobre nuestros hermanos menores. Yo podría decir muchas cosas de Cecilia, pero siempre nos dice poquito, digan poquito. Bueno, así es que está complacida mi querida hermana, y la cual aprecio muchísimo, y más en este trabajo de la Federación que nos hemos conocido muchísimo. Voy a dar el paso a que ella encienda sus micrófonos, y en este momento son suyos los micrófonos, Cecilia. Quería decir tanto, pero tú sabes que dice siempre, di poquito, di poquito. Gracias. Poquito es mucho. Gracias, Maggie. Y un gusto compartir con todos ustedes. Efectivamente, cuando uno va desarrollando este trabajo, va haciendo conexiones más profundas, nos vamos conociendo a nivel de personalidades, ya nos conocemos a nivel de la unidad, ¿verdad? De ese origen común, pero es maravilloso pues uno no trabaja solo, siempre hay manos que se unen y por eso es que el trabajo sale adelante. Bueno,
para entonarnos un poquito y unirnos a esa meditación de apertura que nos acaba de hacer nuestro querido Chuy. Quiero hacer la lectura de un pequeño párrafo nada más. Es el libro de Krishnamurti, Comentarios sobre el vivir. Este libro me gusta mucho porque para cada idea o cada comentario que Krishnamurti va desarrollando, él describe un estado de la naturaleza. Y uno siente que conociendo ya los antecedentes de Krishnamurti, las inmensas, maravillosas experiencias que él logró vivir a nivel espiritual, yo pienso que él de alguna manera, al iniciar esos comentarios siempre con un párrafo determinado, que ahora voy a leer uno, nos invita a hacer una conexión con la unidad de todas las cosas, que es nos invita a ser conscientes de esa unidad. Y por eso esta charla la he querido comenzar de esa manera, porque se trata de la unidad de todas las cosas, ¿verdad? Entonces él dice, cuando habla un pequeño capítulo, pero todos comienzan de una manera preciosa. Escogí el que habla de la renuncia a la riqueza. Y entonces nos establece en un instante perfecto, precioso que él está viviendo en ese momento. Y dice, estábamos sentados a la sombra de un gran árbol, mirando un verde valle. Los pájaros carpinteros se hallaban activos y las hormigas en larga fila iban y venían entre los árboles. El viento soplaba el mar, trayendo el perfume de la bruma distante. Las montañas estaban azules y soñolientas. A veces daban la impresión de hallarse muy cercanas, pero ahora estaban muy distantes. Un pajarito bebía de un pequeño charco formado por las filtraciones de un caño. Dos ardillas grises con largas y espesas colas se perseguían mutuamente, subiendo y bajando a un árbol. Trepaban hasta la copa y bajaban a toda velocidad, casi hasta el suelo, para volver a subir otra vez. Entonces, él nos ubica en esa experiencia, en esa vivencia. Y justamente, pues de eso se trata entonces lo que vamos a compartir hoy. Voy a compartir la pantalla ahora. Espero que ya la están viendo. Chuy, ¿la vemos bien? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestros hermanos menores. Krishnamurti nos acaba de describir un escenario. Y resulta que muchas veces nosotros, como seres humanos, a veces percibimos que sí, que vivimos en este escenario de la vida, con esta personalidad determinada que hemos ido labrando a través de encarnaciones, pero que las demás seres, las demás cosas, e incluso muchas veces hasta las demás personas están allí como decoraciones a ese escenario en el cual nosotros estamos viviendo nuestra experiencia de vida. Pero realmente no es así. Y al final de esta conversación que tenemos hoy, quisiera como que termináramos con esa conciencia de vida, esa sensación de permanencia o de pertenencia, más bien, a un estado de unidad, a un estado de conciencia, a la unidad de toda la vida, ¿verdad? Entonces, que vivamos un poquito más conscientes el escenario en el cual desenvolvemos nosotros nuestra vida. Partimos entonces, como siempre, tenemos que partir de las tres proposiciones fundamentales. ¿Por qué? Porque justamente ellas de lo que nos hablan es de la unidad de la vida. Nos habla de esos universos que crecen a partir de y en esa realidad única, y que esos universos se manifiestan en diferentes planos periódicamente y llevan en sí múltiples vidas, múltiples almas idénticas a las del alma universal, que van viviendo a través de las leyes de reencarnación y del karma, las dos leyes fundamentales para mí, una experiencia de vida, un aprendizaje. Nos dice también la doctrina secreta y justamente derivada de estas tres proposiciones fundamentales, cuando uno las explora un poquito más en profundidad,
que cada una de las cosas en el universo, a través de todos sus reinos, es consciente. Es decir, hay conciencia en toda la materia. Y eso es lo que a veces se nos olvida un poquito. Se nos olvida, e incluso a veces se nos olvida también de la conciencia de nuestros congéneres. Bien, y nos dice que esta conciencia, que todos los reinos se hayan dotado de una conciencia propia de su especie y en su propio plano de percepción. Y nos dice también, debemos tener presente que solo porque nosotros no percibimos señal alguna de conciencia en las piedras, por ejemplo, no por ello tenemos derecho para decir que ninguna conciencia existe allí. Sabemos que el espíritu se envuelve en una serie de vestiduras y entonces inicia un viaje, una exploración, un aprendizaje donde a lo largo de ese aprendizaje, de ese proceso evolutivo, se va enriqueciendo y paulatinamente va percibiendo, va conociendo y va desarrollando una serie de vehículos en ese proceso de evolución, una serie de vehículos con sentidos propios, porque es a través de estos sentidos que todas las formas de vida, todos los seres humanos y no humanos van empezando a conocer hasta finalmente llegar a adquirir esa identidad de yo soy yo, ¿verdad? Que eso lo concluimos en la etapa humana. Entonces nos dice la doctrina secreta que ese viaje se hace y ese desarrollo de vehículos con sentidos propios, propios de cada plano, propios de cada especie, se realiza entonces a través de las metempsicosis y reencarnaciones. Y van adquiriendo paulatinamente una identidad propia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros realmente empezamos a vivir las enseñanzas teosóficas, vamos a ver esa identidad en todas las formas de vida que vamos encontrándonos en nuestro camino. Incluso los minerales van adquiriendo cierta identidad también. Pareciera que ellos, como nos dice Blavatsky en los estudios que hace sobre la mónada mineral, ella todavía no tiene vehículos desarrollados para la expresión de esa mónada, y obviamente de la conciencia, de tal forma que ella está, el mineral está en el plano más elevado, su conciencia está en el plano más elevado porque no ha desarrollado vehículos. Y sin embargo, el mineral evoluciona. Y eso es muy interesante. Hace unas semanas leía un artículo científico en el que una serie de, ¿cómo se llama?, de especialistas en mineralogía hablaban y publicaban un artículo en el que ellos establecían que los minerales evolucionan también. No evolucionan por sí mismos, sino que evolucionan gracias a la actividad de otros. Es decir, entramos entonces en la concepción o en la percepción de que este universo es un sistema, un gran sistema de colaboración, donde unos ayudan a otros. Entonces, ¿cómo evoluciona el mineral? Desde el principio, desde que se formó el planeta, ya estaban todos los minerales presentes, pero eran muy pocos, o todos los elementos, digamos, que van a conformar los minerales estaban presentes, pero había muy pocas especies. Y actualmente tenemos alrededor de 5.300 o más especies de minerales. ¿Cómo ocurrió eso? La Tierra les ayuda en ese proceso. ¿Cómo les ayuda el planeta? A través de los terremotos, a través de los temblores, a través de los movimientos de las placas tectónicas que han ido fragmentando los minerales y han permitido la posibilidad de que diferentes elementos químicos se encuentren entre sí y hagan reacciones entre sí. Entonces vean qué maravillosa la colaboración de la naturaleza que no es ciega en este proceso evolutivo. No es ciego, no es ciego. Nos dice la doctrina secreta que todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Sí. Existe designio, nos dice, en la acción de las fuerzas al parecer más ciegas. La evolución completa con sus adaptaciones interminables es una prueba de ello. Entonces, además, al reino mineral le ayudan las formas de vida más primitivas animales en los océanos, ¿verdad? Les ayudan entonces a ese crecimiento. Entonces, tenemos ese proceso de colaboración que no es ciego. Hay un designio en ello, ¿verdad? Y así
paulatinamente, entonces, cada uno de estos reinos va ascendiendo desde la clase más elemental del reino elemental, valga la redundancia, hasta finalmente llegar al momento en que estamos nosotros para seguir evolucionando. Esperemos que todo lo logremos hacia el reino de los Dianchohanes. Bien. Entonces, tenemos que esa esencia espiritual, esa esencia monádica, va evolucionando y en sus diferentes grados de diferenciación, en sus diversos grados de diferenciación a través del proceso evolutivo cíclico, va ocupando, va reflejándose en diversos vehículos que le permiten conocer y tener una experiencia en un momento determinado en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de evolución, paulatinamente es la experiencia que tiene en un momento determinado le va a permitir desarrollar y evolucionar una serie de sentidos propios de su plano, como nos dice Blavatsky, pero son sentidos que le permiten llegar a conocer. Entonces, y tenemos que tener mucha conciencia de que esos sentidos en realidad son la progresiva diferenciación del sentido único de la conciencia una. Solamente está esa conciencia divina que se va proyectando y aprendiendo a través de las diferentes formas hasta finalmente llegar al proceso de individualización. Tenemos además otra enseñanza bellísima, ¿verdad? Nada es fortuito. Nos dice, en la doctrina secreta, nos dice Blavatsky, Fohat, en el plano cósmico, hállase presente en el poder constructor, que en la formación de las cosas, desde el sistema planetario a la luciérnaga y a la simple margarita, lleva a efecto el plan que está en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino, en lo referente al desarrollo y crecimiento de una cosa especial. Es metafísicamente el pensamiento objetivado de los dioses, el verbo hecho carne con una escala inferior. Entonces tenemos que todas esas formas, todos esos vehículos ya están de alguna manera presentes, ¿verdad? En eso que llama Blavatsky la mente de la naturaleza, lo podemos pensar también como el pensamiento divino. Y entonces Fohat, esa fuerza de vida, esa energía de vida que une espíritu y materia, impulsa a cada una de las formas. Es decir, este proceso y esta aparición de las formas en el universo no es fortuita, sino que cumplen un plan, el plan divino. Su existencia se refiere a ese plan divino que se rige, y la aparición y la evolución de las formas, pues nos dice las proposiciones fundamentales, la tercera proposición que se rige por estos ley de los ciclos y del karma. Entonces, hasta el momento tenemos que todo en la naturaleza progresa hacia una vida superior. Aún las formas que nosotros concebimos como que están inertes, los minerales, por ejemplo. Ahí está esa vida una, está esa conciencia intentando progresar, intentando conocer primero hacia afuera, para luego, de adentro hacia afuera, para luego regresar en ese proceso evolutivo y pasar del yo soy yo al yo somos nosotros, ¿verdad? A esa unidad de conciencia, a esa unidad de la vida. También tenemos entonces que el crecimiento y desarrollo de una forma de vida ya está plasmada en la mente de la naturaleza, que no es fortuita. Toda forma de vida es el pensamiento objetivado de los dioses. Me encanta verlo de esa manera. Toda forma de vida es el pensamiento objetivado de los dioses. Y cada forma permite una expresión especial de la mónada y un desarrollo progresivo de los sentidos que es fundamental para la experiencia. Y es en eso en lo que están todas las formas de vida humanas y no humanas en nuestro planeta. Entonces, cuando Krishnamurti nos habla de esa experiencia que él está teniendo ante ese paisaje, de esas ardillas, de ese río, de esa montaña, en su estado de espiritualidad, él está percibiendo esa vida única. Y nosotros
ese es el objetivo. Las enseñanzas teosóficas son para eso, para percibir esa vida una en absolutamente todas las cosas en la naturaleza, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento empieza a desarrollarse esa conciencia individual? Nos dice Blavatsky que comienza a diferenciarse, no que se individualiza, pero ya ese proceso, ese trabajo, empieza a desarrollarse imperceptiblemente en el reino vegetal. Ahí empieza, digamos, ya ese esfuerzo de la naturaleza para empezar a la individualización de la conciencia. Entonces vamos a ver ahora cómo es que en las plantas se desarrollan ciertos sentidos especiales, ¿verdad? Para que ella vaya aprendiendo. Es como en la caverna de Platón. Cuando el ser humano finalmente se libera de sus cadenas y sube hacia el exterior de la caverna y percibe la luz, y percibe el sol, y percibe el papel del sol, ¿verdad? Esa conciencia divina que todo lo ilumina. De igual manera, todas las formas de vida tienen que ir en ese proceso de ascenso paulatino, ¿verdad? Entonces, ese como empezar a romper las cadenas de permitiendo el desarrollo de formas incipientes de conciencia hacia afuera, se empieza a dar entonces en el reino vegetal. Entonces nos dice Blavatsky, la esencia monádica comienza a diferenciarse imperceptiblemente hacia la conciencia individual en el reino vegetal. Ya sabemos entonces que el mineral no tiene las condiciones adecuadas para ese proceso, pero nos dice Blavatsky, por lo menos actúa a nivel de la electricidad. Y sabemos, nos lo dicen los maestros de sabiduría en las cartas, que la vida en sí es una chispa eléctrica desde el punto de vista de la materia. Entonces ahí hay vida. Ahí hay vida, pero la conciencia todavía está abolida completamente porque no hay un vehículo adecuado. Y entonces nos dice Blavatsky, la agregación atómica no es más que el vehículo y la sustancia a través de la cual penetran los distintos grados de inteligencia, así inferiores como superiores. Entonces tenemos ese proceso que ya empieza ese trabajo de la naturaleza a desarrollar esos futuros vehículos que permiten la autoconciencia. Y finalmente llegamos a la etapa humana, ¿verdad? La individualización de la mónada. El océano de la materia, nos dice Blavatsky, no se divide en sus gotas potenciales y constituyentes hasta que la corriente del impulso de vida llega al estado de evolución del nacimiento del hombre. Eso lo sabemos. Y nos dice también la tendencia hacia la segregación en mónadas individuales es gradual y casi alcanza este punto en los animales superiores. Eso ya nos lo ha dicho, y en especial en los grandes simios, ¿verdad? Estos grandes mamíferos están a punto, pero ya por lo menos en este ciclo nuestro ya no van a pasar a esa etapa humana, pero están casi en ese proceso de individualización. Bien. Entonces, en resumen, la esencia monádica comienza a diferenciarse imperceptiblemente hacia la conciencia individual en el reino vegetal. La tendencia hacia la segregación en mónadas individuales es gradual y casi alcanza este punto en los animales superiores. Y la individualización, pues lo sabemos, se completa en la etapa humana. Bien. Entonces, ¿qué posibilidades de conciencia y de conocimiento tienen las otras formas de vida no humana? Entonces, Blavatsky nos habla de varios tipos de conciencia. En realidad, son múltiples, ¿verdad? Pero yo he tomado aquí, digamos, los grandes grupos como para dar un ejemplo y una muestra de la diversidad de las formas de conciencia, de vida y experiencia que se dan en este planeta. Entonces tenemos en primer lugar la conciencia objetiva. Es la conciencia que abarca los 5 sentidos nuestros y que tienen muchos animales, ¿verdad? Nos dice Blavatsky. La conciencia sensoria objetiva abarca todo cuanto concierne a los 5 sentidos físicos del hombre, domina en los cuadrúpedos, aves, peces y algunos insectos. Ok, entonces vean que es muy interesante, aves, peces y algunos insectos. Entonces ya empezamos a notar que aunque hablemos de los insectos y los seres humanos, pues hacemos
agrupamos de una manera muy general a todas las formas de vida. Hay insectos, sí, pero dentro del grupo de los insectos hay muchas formas de conciencia, hay muchas diferenciaciones y capacidades perceptivas en ese reino. Lo mismo en el de las aves, lo mismo en el de los cuadrúpedos, ¿verdad? No se pueden meter todos como dentro de una misma bolsa, porque los niveles son múltiples, son variados, dependiendo, por supuesto, de las subdivisiones de cada uno de los planos de conciencia, del plano septenario de conciencia que tenemos en el universo. Entonces tenemos este tipo de conciencia objetiva. Luego nos habla también Blavatsky de la conciencia en el plano astral y nos dice, la poseen algunas plantas como la sensitiva, las hormigas, las arañas y algunas moscas nocturnas de la India, pero no las abejas. Entonces volvemos a ver esa diversidad, ¿verdad? Que cada uno de estos seres no humanos en la naturaleza están en un momento evolutivo único, ocupando una forma única que le está permitiendo conocer de una manera determinada, desde una gradiente, digamos, de visión, o desde una posición, está empezando a conocer la vida fuera de sí. Primero la vida fuera de sí, para luego, después, en la etapa humana, empezar en ese proceso de involución y conocer la vida y ese reconocimiento de nuestra verdadera esencia. Ahora, esta conciencia en el plano astral realmente ya ha sido estudiada desde muy antiguo. Hay una publicación científica de 1778 donde se habla precisamente de esta conciencia de la sensitiva. La sensitiva la llamamos en nuestro país dormilona. La dormilona es esa plantita que en cuanto uno la toca, ella se cierra, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de esa conciencia en el plano astral, ¿verdad? Pero estos estudios están desde 1778. ¿Y qué nos dicen en la actualidad? Nos dicen, vean qué interesante, vean qué belleza. Unas pocas plantas, esto es de una científica, la doctora Elizabeth Haswell de la Universidad de Washington, ella es bióloga y dice, unas pocas plantas son capaces de realizar movimientos rápidos, como la Venus atrapamoscas o la planta mimosa, que dobla sus hojas cuando es tocada. Estos son movimientos del orden de pocos segundos, es decir, son movimientos rápidos, por eso nosotros lo percibimos. Pero también hay cosas que obviamente no percibimos por la capacidad de nuestros sentidos limitada. Entonces ella continúa y dice, otras plantas responden mucho más despacio al tacto, cambiando sus hábitos de crecimiento, como los frijoles trepadores o el caso de las raíces que evitan rocas en el suelo mientras crecen hacia abajo. En una respuesta aún más lenta, la mayoría de las plantas eventualmente serán más cortas y gruesas si se las toca repetidamente durante un periodo de días. Entonces, es lo que nos dice Blavatsky, no por el hecho de que nosotros observemos o veamos que las cosas no tienen movimiento, no tienen vida, entre comillas, desde el punto de vista de la ciencia, no implica que no haya vida en ellas, no implica que no haya esa conciencia. Y en el caso de las plantas, en este caso específicamente, pues pareciera que no solamente la mimosa, sino que estas otras plantas todavía no han desarrollado esa conciencia astral, digamos, al grado de evolución al que ha logrado el vehículo de una mona que está ocupando ese vehículo de la dormilona o de la mimosa o de la atrapamoscas, ¿verdad? Que eso lo hemos visto, que el movimiento es sumamente rápido. Pero esta conciencia astral evidentemente está en muchas otras plantas en el reino vegetal también. Nos dice también Blavatsky que los vertebrados carecen generalmente de esta conciencia, si bien los mamíferos placentarios en la actualidad tienen todas las potencialidades de la conciencia humana en estado latente. Bueno. ¿Qué nos dice también la ciencia respecto a esta conciencia? Nos dice, las plantas son, este es un científico, Stefano Mancuso, que ha hecho investigaciones interesantísimas con respecto a la vida en las plantas, a la conciencia en las plantas, y dice, las plantas son seres inteligentes con capacidades sensoriales mucho más sofisticadas que cualquiera de los seres vivos del planeta
y defiende su forma de inteligencia distribuida que imitan sistemas como Internet. Y entonces le preguntan, ¿tienen alma las plantas? Y su respuesta es, depende de lo que definimos como alma, ¿verdad? Si nos referimos a un concepto flexible de conciencia en el sentido de si son capaces de sentir su entorno, definitivamente sí. Son increíblemente sensitivas, mucho más que los animales. Y vean qué interesante, mucho más que los animales. ¿Por qué? Él nos da una explicación. Dice, porque si lo piensas, necesitan sentir todo mucho antes que ellos, ya que si pasa algo, los animales pueden salir corriendo, pero las plantas no, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos también, que ahora hay mucha información en Internet, ¿verdad? De plantas que en cuanto ven a un depredador, inmediatamente empiezan a eliminar una serie de químicos para advertir a sus congéneres de que están en peligro. Entonces, las otras plantas, al advertir, al recibir esa advertencia, inmediatamente cambian su bioquímica y empiezan a expedir un olor que va a resultar desagradable para el depredador y así lo ahuyenta. Entonces vemos aquí los sistemas de colaboración. Todo en el universo es interdependiente y todo es colaboración, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos más que cada uno pues puede buscar en Internet, y hay libros muy, muy bellos también sobre el comportamiento de los árboles, de las plantas, etcétera, etcétera. Bien, nos dice también Mancuso, dice, tienen las plantas todos los sentidos que normalmente asociamos a los animales y unos 15 más. Ven qué interesante esta enseñanza que nos da, ¿verdad? Porque nos habla de esos sentidos internos que nosotros todavía pues tenemos que empezar a desarrollar, ¿verdad? Dice, pueden ver aunque no tenga ojos, pueden escuchar sonidos y son capaces de oler con una sensibilidad increíblemente buena, ya que su receptor para las sustancias volátiles es mucho más avanzado que en animales. Tienen muchos otros sentidos que no tienen los animales. Pueden, por ejemplo, detectar campos eléctricos y magnéticos y todas pueden sentir los gradientes químicos. Así que las raíces en el suelo pueden degustar la composición del mismo, la cantidad de nutrición, de agua, la presencia de metales pesados o los sonidos. Tienen una vida social muy rica, son capaces de interactuar entre ellas de la misma manera que los animales y a veces de forma mucho más compleja. Por ejemplo, las plantas normalmente compiten por el territorio con otro tipo de plantas y especies, e incluso dentro de la misma especie si no son parientes. O sea, ya tenemos el problema de las rivalidades, ¿verdad? Las kleshas ahí. Bueno, si son parte del clan, en ese caso no compiten, sino que comparten el territorio de una forma amistosa. Entonces, todas estas capacidades podríamos asociarlas a esa conciencia en el plano astral. Y Blavatsky, esto, si nosotros nos ponemos a observar este comentario del científico, pues claramente lo vamos a reconocer por lo que dice Blavatsky. Dice, el plano astral podría llamarse plano de los nervios, ¿verdad? ¿De dónde funcionan estas plantas? Pues lo conocemos mediante centros nerviosos, enteramente ignorados por los fisiólogos. Y así es posible que clarividente lea con los ojos vendados, con las yemas de los dedos, con el hueco del estómago, etc. El sentido astral está sumamente desarrollado en los sordos y mudos. Es verdad, entonces son esos sentidos del plano astral que perciben entonces de una manera quizá más sensible que lo pueden hacer los toscos sentidos más materiales, digamos, de nuestro cuerpo físico. Y sin embargo, recordemos la enseñanza de Blavatsky de que realmente la percepción de las cosas, los sentidos están en el plano astral y luego mandan la información al cuerpo físico. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, lo importante es entonces que seamos conscientes de esa gran experiencia y de esa gran actividad que pueden tener las plantas, ¿verdad? Y reconocer cada una de las plantas como una entidad en evolución. Está aprendiendo a hacer esa planta específicamente que le va a permitir un desarrollo determinado de los sentidos para avanzar en ese proceso, en ese camino de la evolución. Luego vamos para arriba, la conciencia kamamanásica, es decir, la conciencia que reside en el alma animal. Bueno, ya la conocemos todos muy bien, ¿verdad?
Entonces, es la conciencia instintiva de los animales e idiotas en ínfimo grado, los planos de la sensación. En el hombre están racionalizados, dice Blavatsky. Por ejemplo, un perro encerrado en un cuarto tiene el instinto de escapar, pero no puede porque no está suficientemente racionalizado para dar con los medios a propósito, mientras que el hombre se hace cargo de la situación y sale de ella. Por supuesto que Kama, pues, requiere de manas inferior para, ¿cómo se llama? Para expresarse, y por supuesto que en un ser humano pues esto va a estar mucho más desarrollado que en un animal que no ha logrado este desarrollo de manas que se alcanza, ¿cómo se llama? Hasta la etapa humana. Entonces, de acuerdo con lo que estamos viendo, en resumen, hay múltiples formas de conciencia y capacidades perceptivas en todas las formas de vida en la naturaleza. Dependiendo esto de qué, pues de que cada uno de estos planos tiene a su vez 7 por 7, etcétera, 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 planos. Esa es esa subdivisión. Entonces no podemos percibir que todos los insectos tienen la misma capacidad perceptiva, la misma capacidad de conciencia, que no todas las plantas tienen la misma capacidad de percepción, ni todos los animales, ni todas las plantas, y posiblemente también los minerales, ese grado de evolución también pues vaya a ser paulatinamente diferenciándose también, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de todas esas posibilidades, ¿verdad? Y colaborar en ese proceso de evolución, de desarrollo, siquiera respetando la vida de todas estas formas. Bien. Nos vamos entonces a la religión. ¿Qué dicen las religiones? Ya vimos entonces que nos hablan aquí los científicos de que es factible que tengan alma. Recordemos que alma en sí mismo, pues, corresponde a un vehículo determinado de la conciencia, ¿verdad? El alma espiritual, el alma humana, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso, pero veámoslo como vehículo de esa conciencia. Entonces, en religión, ¿tienen alma los animales? ¿Qué nos dicen? En el judaísmo nos dice, este es un escrito que me encontré de un rabino, los grandes cabalistas explican que todos los seres vivos, los humanos y los animales, tienen alma. Sin embargo, no todas las almas son iguales. Como se describe en Génesis 2.7, el ser humano tiene tanto un nefesh como un neshama. El nefesh se define como el alma animal, la fuerza vital, los impulsos instintivos animales. Entonces vean qué interesante él está haciendo, digamos, reúne lo que nosotros diferenciamos, ¿verdad? Ese prana, ese aliento de vida, lo reúne en uno solo con el alma animal, atribuyéndole los impulsos, los instintos. Nosotros sabemos que hay una diferencia, pero bueno, lo importante es que aquí hay el reconocimiento de un alma, ¿verdad? De un aliento de vida. Y dice, el nefesh se define como el alma animal, la fuerza vital, los impulsos instintivos animales. En contraste, la neshama es un componente exclusivamente espiritual, una chispa divina que diferencia al ser humano de los animales. Entonces aquí sí tienen alma, tienen un aliento de vida, prana diríamos, tienen impulsos, kamamanas diríamos, pero no tienen esa chispa divina que nosotros en la teosofía sí la concebimos, ¿verdad? Que realmente es incluso lo que le da esa vida y esa conciencia, ¿verdad? Del amor. En contraste, dice, la de Neshama es entonces esa chispa divina que diferencia al ser humano. Esta es la parte de la persona que anhela espiritualidad y cercanía. Pero reconoce también, hay un reconocimiento que es muy importante y es el que tanto los humanos como los animales tenemos respuestas emocionales como amor, temor, lealtad, imaginación, memoria, inteligencia. Huimos del peligro, tenemos instinto de supervivencia y un impulso para procrear. Todo esto emana del alma animal, el alma inferior. Entonces hay un reconocimiento, ¿verdad? De que efectivamente está esta alma animal que está dando todas estas posibilidades de aprendizaje y de reacción y de acción, ¿verdad? En contraste con esto, muy rápidamente, pues he querido contrastar la explicación que se hace en la doctrina secreta del Nefesh. El Nefesh es el hábito, el hálito, el aliento de vida, ¿verdad? De los cielos, nos dice Blavatsky. El soplo de vida llamado Nefesh se halla en cada animal,
en cada molécula animada, en cada átomo mineral. Entonces, no solamente en los animales, sino es ese aliento, es la vida misma que se expresa en los diferentes vehículos. Pero ninguno de estos tiene, como el hombre, conciencia de la naturaleza de aquel ser elevadísimo, como ninguno posee esa divina armonía en sus formas que el hombre tiene. Porque está en una etapa evolutiva más avanzada y por lo tanto con mayor responsabilidad. Y entonces diferencia en la doctrina secreta Nefesh, el alma animal, de Ruach, el espíritu divino. Nefesh dice es en realidad el soplo de vida animal insuplado en Adán, el hombre de barro. Por consiguiente, la chispa vital, el elemento animador. Bien. Cristianismo. Cualquier cosa que haga Dios será para siempre. Con Dios no hay mutabilidad alguna. Entonces, estamos hablando, según Santiago, de que la vida es eterna y que la vida es eterna aún en las formas animales, ¿verdad? E incluso las piedras. Es interesante porque, es decir, como que se ignora esa, en estas religiones, el hecho de que todo sale de esa unidad, todo tiene ese origen único. Y entonces implícitamente se está reconociendo aquí que realmente todo es eterno, ¿verdad? Toda la materia es eterna y la vida es eterna. Ninguna criatura, ahora esto de Tomás, de Santo Tomás en suma, dice, ninguna criatura vuelve a la nada. O sea, ninguna criatura es aniquilada, dice él. Ni en el orden natural de las cosas, ni por medio del milagro. No existe nada en la criatura que se aniquile, porque lo que muestra con más grande resplandor la bondad divina es la conservación perpetua de las criaturas. Entonces tenemos ese reconocimiento, ¿verdad?, de la eternidad de la vida en todas sus formas. El Papa Juan Pablo II en el 90 dice, los animales poseen un soplo vital recibido de Dios, ese es el Nefesh, ¿verdad? Los animales poseen un alma y los seres humanos deben amar y sentirse solidarios con nuestros hermanos menores. Y el Papa Francisco da un paso más allá. El paraíso está abierto a todas las criaturas de Dios, a todas, ¿verdad? Dependiendo de la etapa evolutiva, pues ya sabemos nosotros los ciclos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un reconocimiento de esa posibilidad de llegar a la liberación, que es muy budista también, es un pensamiento muy budista, ¿verdad? La posibilidad de liberación de todas las criaturas. Para aquellos católicos cristianos que les gusten las corridas de toros y que vayan a las corridas de toros, que esperamos que no sea así, sepan que están excomulgados, toditos. En 1567, el Papa Pío V publicó una bula, no la voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, de Salute Gregis Dominici, seguro. Y entonces él establece en esa bula un decreto contra los encierros y corridas de toros y excomulga y niega sepultura cristiana a los toreros y aficionados por considerar estos espectáculos más propios de demonios que de personas. Bien, en 1920 el secretario del Estado Vaticano dice, la Iglesia continúa condenando en voz alta, como lo hizo la santidad de Pío V, estos sangrientos de bochornosos espectáculos. Y en 1989, el consultor de la Congregación para el clero de la Santa Sede dice que la bula continúa siendo válida. Yo no sé en cuanto al derecho humano cómo estará esto, pero por lo menos desde el punto de vista de la religión católica están excomulgados todos los que participen de estos espectáculos. Budismo e hinduismo. Toda forma de vida participa en el equilibrio del mundo. Ay, es bellísimo es eso. Y está sujeta al ciclo de nacimiento, la muerte y el renacimiento. Si te abstienes de matar a un ser vivo, obtendrás la aptitud necesaria para la salvación. Eso es muy interesante, es una idea muy profunda en el budismo, que aquel ser humano que es capaz de matar a un animal, de asesinar a un animal con violencia, ¿verdad? Vamos a excluir a todas esas formas de sacrificio que vamos a darles una pinceladita ahora, sin cosas macabras.
el que es capaz de matar a un animal es capaz de matar a un ser humano. Y he leído un texto en que exponen una serie de ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos es un hombre que ¿cómo se llama? Acusado de asesinar a su madre. Entonces, la única pregunta que le hace el juez budista es, en aquellas épocas, ¿verdad? Le pregunta es que si él ha matado animales y le dice, sí, soy cazador. Y con solo eso lo condena, ¿verdad? Entonces, basado en el hecho de que aquel que no es capaz de reconocer esa vida divina en el animal, tampoco la va a reconocer en el ser humano. Bien. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que los animales tienen emociones y capacidad cognitiva. Los más sencillos, los más maltratados de los animales, o por lo menos que dicen, yo he escuchado muchas veces que el pez es el único animal que pica 2 veces la misma cuerda porque es tonto. Y no, simplemente posiblemente tiene hambre. Y el ser humano se aprovecha de esa naturaleza de pez. Entonces nos dice, la percepción de los peces y las habilidades cognitivas a menudo coinciden o superan a otros vertebrados. Una revisión de la evidencia de la percepción del dolor sugiere fuertemente que los peces experimentan el dolor de una manera similar al resto de los vertebrados. Aunque los científicos no pueden proporcionar una respuesta definitiva sobre el nivel de conciencia de ningún vertebrado no humano, la amplia evidencia de la sofisticación cognitiva y conductual de los peces y la percepción del dolor sugiere que la mejor práctica sería brindar a los peces el mismo nivel de protección que cualquier otro vertebrado. Peces. Y los encerramos así, en una pecerita chiquita. ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué estará aprendiendo este pez? Más sobre los peces, porque les damos una importancia ínfima, nosotros los humanos. Los peces son uno de los grupos de vertebrados más utilizados por los seres humanos. Se extraen de las poblaciones silvestres como parte de las industrias pesqueras mundiales. Se cultivan en condiciones de acuacultura intensiva. Son la mascota más común y se utilizan ampliamente para la investigación científica. Pero los peces rara vez tienen el mismo nivel de compasión o bienestar que los vertebrados de sangre caliente. Parte del problema es la gran brecha entre la percepción que tienen las personas de la inteligencia de los peces y la realidad científica. Muy teosófica está este análisis de este autor, Cullen Brown, donde que publica en esta revista Cognición Animal. Ética sobre la inteligencia de los peces y las sensaciones de los peces. Y hay muchísimos más que no vamos a comentar, pero así muy rápidamente, los cerdos poseen rasgos de comportamiento complejos, similares a los de los perros y los chimpancés. Las ardillas no son lo que parece. Ahora vamos a ver un poquillo sobre las ardillas. Aquí está la ardilla de Krishnamurti, por eso les puse ese parrafito. Las gallinas son inteligentes y comprenden su mundo. Las ratas sacarían del agua a sus amigas. Nuevos hallazgos apuntan a que los roedores sienten empatía. Los cuervos de Nueva Caledonia ofrecen pruebas evidentes de aprendizaje social. Los elefantes también sufren estrés postraumático. Crías acogidas tras el asesinato de sus padres siguen penando décadas más tarde. Los peces identifican el estatus social empleando habilidades cognitivas avanzadas. Bien. Las ardillas, hay un estudio sobre las ardillas, tienen personalidad. Todos los que tenemos animales sabemos que tienen cada animal una personalidad, literalmente hablando desde el punto de vista teosófico, único, propia de ella, ¿verdad? Ellos van adquiriendo esa identidad propia en cada paso en el proceso evolutivo de la experiencia de vida. Entonces hay un estudio que dice que cuando se manejan las ardillas hay que tener en cuenta su personalidad porque no todas responden al ambiente de la misma manera. Y eso lo podemos extender por pura observación al resto de los animales, ¿verdad? Pero este hecho es sumamente importante a la hora
de tomar decisiones sobre qué hacemos con la vida animal. Dice, puede ser especialmente importante el predecir la respuesta de la vida silvestre a nuevas condiciones como cambios o destrucción del hábitat debido a la actividad humana. Pensamos algún momento nosotros como humanos, cuando hacemos un jardín, cuando destruimos un bosque para hacer una fábrica, para hacer nuestras casas, cuando quitamos una represa, cuando o todo desviamos el caudal de un río para hacer una represa, todo en beneficio de la humanidad y de las bolsas de algunos también, ¿verdad? Pero no tomamos en cuenta que estamos sacando de su ambiente a múltiples especies animales y vegetales, e incluso podríamos decir que hasta minerales, ¿verdad? Y que las estamos dañando, ¿verdad? Estamos alterando ese proceso de fluir, ese fluir de las leyes de la naturaleza. Y podemos hacerlo, pero tal vez con más conciencia, con más amor, con más compasión, con más comprensión de lo que estamos haciendo. Bien. Simios, los más avanzados, los que están a la cabeza. Se han descubierto en un estudio 4.500 momentos de intercambio, de comunicación entre los chimpancés. Se identificaron 66 gestos portadores de 19 mensajes específicos. Y esto es lo que hacen en un estudio, ¿verdad? Ahí encerraditos. Y entonces nos dice, los chimpancés realizan gestos que tienen significados específicos que van de la simple demanda asociada a algunos gestos sencillos hasta una conversación más. Y entonces en el 2012 viene la Declaración de Cambridge. Se reúnen en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, una serie de científicos de todas las ramas, biólogos, farmacéuticos, neurocientíficos, veterinarios, etcétera, etcétera, y realizan esta declaración. Entonces dice, los animales son conscientes de su existencia y la del mundo. En otras palabras, los animales experimentan emociones y sentimientos en forma similar a como lo hacemos los humanos. No hay claridad sobre la forma en la que los sentidos más desarrollados de otros animales distintos al humano cambian su conciencia. Eso sí lo sabemos muy bien, teosofía, ¿verdad? Realizan acciones intencionadas buscando su propio bienestar más allá del mero instinto. Los elefantes, las urracas, los delfines y algunos peces se reconocen ante el espejo. Ya empiezan a adquirir esa identidad, ¿verdad? Ese proceso de identificación. Y entonces emiten esta declaración. Declaramos lo siguiente. La ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Sí, hay cierta diferencia, pero por lo menos está ese reconocimiento de esos planos de conciencia que corresponden desde el alma animal para abajo. Porque sabemos en teosofía que para darse cuenta de la existencia del yo soy, se necesita conciencia de sí mismo, y un animal puede poseer tan solo esa conciencia directa o instinto, ¿verdad? Porque no pasa del alma animal. Entre el hombre y el animal, cuyas mónadas ogivas son fundamentalmente idénticas, pero está el infranqueable abismo de un vehículo que todavía no han construido, manas. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Pero están en proceso de. Y entonces Blavatsky nos dice, es que es tan amplia los niveles de conciencia en este planeta, ¿verdad? Y ella lo dice. No existe en el universo entero ningún plano, como el físico, el nuestro, con margen más amplio o con un campo de acción más vasto en sus gradaciones casi interminables de cualidades perceptivas y de percepción del conocimiento interno que este plano, el cual posee a su vez un plano apropiado más pequeño para cada forma, ¿verdad? Ahí está la idea de los subplanos y subplanos dentro de subplanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa cantidad de planos que permiten la expresión de diferentes
de diferentes estados de conciencia, pues, entonces nos da una gama muy amplia de percepciones sensoriales, de capacidades cognitivas, de expresar emociones y de expresar sentimientos. Pero ahí están, más o menos desarrollados, pero ahí están. En ética, nos dice Blavatsky, las diversiones más fascinantes de la vida civilizada, entre comillas, son ciertamente las más reprensibles desde el punto de vista de la filosofía oculta, las más pecaminosas, Y cuando uno se pone a buscar formas de diversión con animales, se encuentra horrores, ¿verdad? El matar animales por deporte, investigación en animales. Dependemos de la investigación para que avancen. Entonces, los animales son muy empleados en educación, en la investigación. Todos, absolutamente, bueno, yo no sé, tomar, ¿verdad? En la vida, sino es que mantenemos. Todos estos productos han sido probados en animales, ¿verdad? Todos han sido probados en animales. Sin embargo, hay preocupación por parte de los científicos para minimizar, bueno, de algunos científicos, para tratar de minimizar o reducir el sufrimiento y la utilización de los animales en la experiencia. Entonces, en el 2010 se propone en la Unión Europea una nueva directiva que habla de que debe basarse toda experimentación en laboratorio de las 3 R's. Reemplazar, sustituir a los animales por otras formas, reducir su uso y refinar el uso de animales por motivos científicos. ¿Se sigue? No lo sabemos muy bien. Hay publicaciones también científicas que se han dedicado estrictamente a hablar de este problema de ética en el, ¿cómo se llama?, en el empleo de animales con fines de experimentación. Sin embargo, los científicos son reticentes, ¿verdad? Hubo una investigación que se realizó en los Países Bajos, tomando esta población como muestra, y entonces se les preguntó que si se podían alcanzar los objetivos del gobierno para el desarrollo científico sin animales, entonces, y que se apoyaría esas iniciativas. Entonces, la mayoría ve que eso es plausible, pero solamente el 40% de los científicos apoya esto. ¿Cuál es el principal problema según ellos? Que no van a ser confiables. El 80% dijo no van a ser confiables esos estudios. Y entonces, que si se dejan de utilizar o que si aumentan las regulaciones en la investigación con animales, ellos migrarían, los científicos migrarían con sus proyectos, la mayoría lo haría. Bueno, entonces, realmente hay un poquito de esperanza. Sin embargo, muchas veces realmente es difícil que estas condiciones se lleven a cabo. Y la prueba es, digamos, la gran producción o cría, más bien, de animales con fines de experimentación. Hay 2 lugares en China y en las Islas Mauricio donde aproximadamente se exportan entre 4,000 y 5,000 criaturas, simios, monos, con el fin de someterlos a investigaciones científicas. Entonces, la explotación animal en cuanto a reproducción con fines de laboratorio, pues realmente se ha convertido en un gran negocio. Esto solo en primates, ni que se diga los ratones, ¿verdad? Entonces, los ratones, su número ha incrementado con el fin de reducir los experimentos en gatos o macacos. Bueno. ¿En qué se utilizan? En un montón de cosas. Ratones, cobayos, hámster y conejos en experimentos sobre colesterol, afecciones cardíacas, cáncer, trombosis. Quiere decir que le provocan trombosis, ¿verdad? Pruebas de toxicidad, pruebas de irritabilidad, defectos de nacimiento. En primates, uso principalmente de investigación de defectos de nacimiento, hepatitis, ortopedia, sida, perros, sobre todo los beagles, gatos, crías en cirugía, medicina, pediatría, neurología, ovejas y cerdos en investigación militar, radiación, armas químicas. Xenotrasplantes. Ingeniería genética, clonación. También se utilizan anfibios y peces para la investigación. Y hay una franca oposición. Blavatsky lo condena, ella habla de la vivisección. Y ya en aquella época, pues a finales de ese siglo, ya había empezado a darse cierto movimiento en contra de la, ¿cómo se llama?, de la vivisección.
Entonces, desde 1898, en Europa, pues, se está tratando de luchar contra estos procedimientos. Y sin embargo, aún en ciertas áreas es imposible eliminar la experimentación en animales. Pasamos de la experimentación al desperdicio de vidas animales. Entonces, este es un pequeño gráfico donde habla de en qué momento se desperdicia esa vida animal. Esto rojo es cuando es el consumidor el que lo desperdicia. Vean el desperdicio de todas estas vidas animales. No llegó a cumplir su objetivo. Pero muchos es durante la producción misma, el desarrollo, la producción de, ¿cómo se llama?, de carne animal. Ahí es donde se pierde. Lo mismo ocurre con los peces. No voy a leerlo, pero realmente en 1994 se desperdiciaban 27 millones de toneladas de vida de peces en diferentes etapas del procesamiento. En el consumo en América del Norte es donde se desperdicia hasta un 50% y en el procesamiento, en las pesquerías también, en las etapas post captura. Es decir, hay un gran desperdicio que llega hasta la mitad del desperdicio de esas vidas animales conscientes, sencientes, con emociones por el mal manejo de la producción y recolección, ¿verdad? Si bien no podemos exigir que todos los seres humanos se vuelvan vegetarianos de una manera impositiva, pues dependen mucho de esos procesos internos, ¿verdad?, de comprensión y de respeto de la vida animal, pues también deberían mejorarse y regularse, ¿verdad? Haber legislaciones para regular la cantidad de producción. Pero solo veamos en Costa Rica la gran lucha que hay entre los pequeños pescadores y aquellos que utilizan la pesca de arrastre, ¿verdad? Porque es más económica, menos costosa y le da más ganancia. Bien, derechos de los animales. Ha habido luchas por digamos, darle al animal ese estatus de ser vivo, ¿verdad? Un ejemplo es el caso de Leo y Hércules en Brasil, donde un grupo empezó una actividad para lograr liberarlos. Habían pasado más de 20 años en cautiverio, sometidos a pues, diferentes experimentaciones, y entonces finalmente se logró, en el 2019 se logró liberarlos. Cecilia, mi tocaya, ella fue la primera monita en el 2017 que se le aceptó un recurso de habeas corpus. También había pasado enjaulada durante mucho tiempo. Y hay muchas historias sobre simios también. Dado el grado tan elevado pues, de comunicación, de inteligencia, pues se han sometido a cosas terribles estos pobres animales. En la India se ha dicho, todos los ciudadanos del estado de Uttarakhand, en la India, son declarados personas responsables del bienestar y la protección de los animales. Maravilloso. Y se dice que todos, ¿por qué? Es porque se basa en que todos tienen personalidad, derechos, deberes y responsabilidad de una persona misma. Y de acuerdo con la Constitución de la India, deberá ser de cada ciudadano de la India proteger y mejorar el medio ambiente natural, incluidos los bosques, lagos, ríos y vida salvaje, tener compasión por las criaturas vivientes. Ley, tener compasión por las vidas vivientes. Bien, las 5 libertades, aquí está la historia de las 5 libertades, la pueden buscar en internet. No vamos a entrar en ella, pero todo animal tiene el derecho de estar libre de hambre, de sed y desnutrición, libre de temor y angustia. Qué difícil, ¿verdad? Si nosotros que somos los cuidadores no podemos vivir fuera del temor y de la angustia, ¿cómo vamos a tener cuidado de ellos? Pero bueno, ahí están esos derechos. Libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión, de enfermedad, libre de manifestar un comportamiento natural. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, de los derechos animales, porque todos los animales son seres conscientes o sintientes. Deben considerarse sujetos de justicia y titulares de derechos invulnerables. Y luego están los derechos de los animales. Son varios, no voy a coger solo así como que al azar. No deben ser sometidos a malos tratos, no debe atribuirse el ser humano derechos sobre ellos. Sus conocimientos deben estar al servicio de ellos.
Aunque viva en un entorno cercano al humano, no puede alterar el humano su ritmo de vida y crecimiento, ni alterar sus condiciones ambientales ni de debilidad. El animal doméstico no puede ser abandonado. Debe tener un trabajo razonable, por tiempo razonable y con carga razonable. La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico, muy difícil, porque solo el hecho de estar el animal en cautiverio ya hay sufrimiento a nivel psicológico, ¿verdad? Y se dice que es incompatible con los derechos del animal. Los animales criados para alimentación deben ser nutridos, alejados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor. Difícil, difícil. Sabemos que los animales que son sacrificados, cuando son así en fila, ya ellos perciben la muerte y van aterrorizados al matadero. Las exhibiciones de animales y espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad animal. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. También hay un detalle que está dándose en nuestra civilización occidental, ¿verdad? Que es la humanización de animales. No voy a hablar sobre eso, pero todos lo conocemos, ¿verdad? Estamos sacándolos de su experiencia de vida y empujándolos, pero empujándolos de una manera en que lo que les estamos enseñando son más bien nuestros apetitos, muy humanizados, ¿verdad? Porque no es nuestra experiencia superior, sino nuestras experiencias según nuestro Kama Manas, nuestros escandas, vemos lo que es bueno para el animal, ¿verdad? Lo que es deseable, y para mí es deseable un queque de chocolate y una copa de vino para mi cumpleaños, cosa que para mí no es deseable, entre paréntesis, para ellos también, ¿verdad? Entonces estamos alterando ese proceso natural de evolución de nuestros queridos animalitos. Y ya para ir cerrando, lo que nos va diciendo entonces, tenemos que tener muy clara la comprensión de lo que nos enseña la teosofía sobre la vida en todas sus formas. Dice, la inconsciencia, ¿verdad? Esa chispa divina que es inconsciente, se desenvuelve de adentro hacia afuera y diferencia incontables chispas de autoconciencia. Nuestros sentidos son la progresiva diferenciación del sentido único de la conciencia y en esa progresiva diferenciación pues va a utilizar múltiples vehículos con capacidades diferentes, reconocidas ya por la ciencia. El ego surge con conciencia divina, sin pasado ni futuro, ni separación, pues tarda mucho en advertir que él es él y solo al cabo de muchas vidas discierne por experiencia que es un individuo y luego viene la etapa humana. Entonces, ese ser absoluto, para tener idea o sensación de todo, ha de pasar individual y no universalmente por todas las experiencias, ¿verdad? Así lo hacemos nosotros, pero ellos también, no debemos olvidar que también están pasando por ese proceso de evolución paulatina, progresiva, para finalmente desarrollar esa autoconciencia. Y por lo tanto, yo pienso que lo primero que tenemos que pensar es que debemos permitir que se manifiesten y se desenvuelvan como la especie que son, con las mayores libertades, con la mayor compasión posible. Y para cerrar, esta maravillosa carta del maestro, es la carta 22, una carta muy interesante, ¿verdad? Pero que nos habla de eso que tenemos que percibir y eso que nos cuenta Krishnamurti al inicio de sus escritos. Mire a su alrededor, nos dice, y contemple las innumerables manifestaciones de la vida, tan infinitamente multiformes, de vida, de movimiento, de cambio. Pregunta el maestro, ¿qué es lo que las originó? ¿Desde qué fuente inexhaustible llegaron y por qué medios? Y entonces en esos paseos que nos damos, vamos a observar y nos vamos a preguntar y vivir la experiencia de esa vida que se está manifestando, ¿verdad? Y nos dice también, desde lo invisible, la respuesta del maestro. Viene desde lo invisible y subjetivo y entraron en el círculo reducido de lo visible y objetivo. Y están aprendiendo. Como hijas de la casa, evoluciones concretas del éter, fue la fuerza en las que las trajo a la perceptibilidad
y en su momento las hará desaparecer de la vista del hombre. Y recordemos que esa fuerza, fójate, es el pensamiento objetivado de los dioses y que permite entonces en ese proceso de formación de un vehículo la expresión de la mónada dependiendo de el momento evolutivo en el cual se encuentra. Y entonces hagamos esto, ¿verdad? Esta plantita que les puse aquí, muy orgullosa yo, es de mi jardín. ¿Por qué esa planta que está a la derecha de su jardín se presenta en esa forma? Y aquella otra a la izquierda se presenta con una forma totalmente distinta. ¿No son ambas el resultado de la acción variable de la fuerza de correlaciones diferentes? Es el movimiento con su consiguiente conflicto, su neutralización, su equilibrio, su correlación a lo que se debe la variedad infinita que prevalece en el mundo. El movimiento, ¿verdad? Dado por ese impulso fojático, pero el movimiento es la vida misma, es la deidad misma, el gran aliento que se manifiesta, ¿verdad? Y nos dice Blavatsky, aquello que permanece inmóvil no puede ser divino, pero de hecho y en realidad nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Y entonces en esta planta, tan diferente de las otras, ¿qué percepciones tendrá? Ella tiene un montón de pelitos aquí a saber para qué, por qué desarrolló estas formas acá, por qué sus estambres se orientan hacia abajo, ¿verdad? Casi corriendo allí detrás del pistilo para poder fecundarse. Es maravillosa esta experiencia única, sus pétalos casi transparentes. Entonces, esa experiencia de vivir la vida presente en todas las formas que se nos manifiesta en nuestro entorno es una meditación. Se vuelve una oración, un respeto y un reconocimiento de esa vida que evoluciona en todas sus formas, ¿verdad? Y nos dice también, el próximo gran Manvantara contemplará a los hombres de nuestro propio ciclo de vida, convertidos en los instructores y guías de una humanidad cuyas mónadas puede que se hallen ahora aprisionadas, semiconscientes en lo más inteligente del reino animal, al paso que sus principios inferiores estarán animando quizá a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. Entonces nosotros convirtámonos en verdaderos instructores desde ya, ¿verdad? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo estamos criando a nuestros animales? ¿Estamos dándoles la experiencia del dolor, del sufrimiento, de la agresión, de la ira? ¿O estamos permitiéndolos que vivan esa conciencia animal o esa conciencia incluso vegetal al talar un bosque, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué experiencia estamos proporcionando nosotros a esas mónadas en evolución? Partiendo inmaculado para el largo viaje, nos dice la doctrina secreta, descendiendo más y más en la materia pecadora y habiéndose relacionado con cada uno de los átomos del espacio manifestado, el peregrino, después de haber luchado y sufrido a través de cada una de las formas de vida y de existencia, tan solo en el fondo del valle de la materia y a la mitad de su ciclo, es cuando llega a identificarse con la humanidad colectiva. El fondo de la materia en la piedra y ya finalmente en nuestro arco ascendente como humanos como nosotros. A fin de progresar hacia lo alto y hacia su patria, tiene el Dios ahora que ascender el sendero fatigoso y escarpado del Gólgota de la vida. Es el martirio de la existencia consciente de sí misma. Entonces asciende en verdad a los cielos, en donde sumido en la incomprensible existencia y bienaventuranza absoluta del parinirvana, reina incondicionalmente y de donde volverá a descender en el próximo advenimiento. Y todas estas formas están en ese proceso. No podemos dejar de tener esa vivencia, en especial si somos miembros de la sociedad teosófica. Y tenemos esa unidad y ese intercambio en el seno de esta experiencia de vida. La doctrina oculta dice que las mismas vidas invisibles, infinitesimales, forman los átomos de los cuerpos de la montaña y de la margarita, los átomos de vida, ¿verdad? Del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que le resguarda del sol. Toda partícula, ya le llamen orgánica o inorgánica, es una vida. Todo átomo y molécula en el universo es a la par dador de vida y dador de muerte para las formas, por cuanto construye por agregación universos y los efímeros vehículos dispuestos para recibir el alma que transmigra.
Así como del mismo modo destruye y cambia eternamente las formas y expele las almas de sus mansiones temporales. Crea y mata, genera y destruye por sí. Trae a la existencia y aniquila a ese misterio de los misterios, el cuerpo viviente del hombre, del animal o planta, a cada segundo en el tiempo y en el espacio. Entonces, hagamos lo que hace Krishnamurti, ¿verdad? Vivamos conscientemente esa experiencia de la vida una, manifestándose en cada una de esas formas. Y eso nos va a permitir entonces ese proceso de reconocimiento, ese proceso de sensibilización y pasar de esa admiración, porque realmente es admirable ver todas estas formas, hasta la comprensión realmente de que allí hay una vida y empezamos a generar de una forma espontánea esa compasión, ¿verdad? Y vamos a convertirnos entonces en verdaderos colaboradores de la naturaleza. Y eso es lo que quiero y quería compartir con ustedes. Gracias, hermana Cecilia. 1.000.000 de gracias, porque nuestra invocación también nos dice que hay que ayudar a nuestros hermanos menores. Y este es un conocimiento que se va a transmitir a muchas personas. La importancia que tienen los distintos reinos en el proceso evolutivo de la humanidad, que ellos también están ahí, son parte de eso, que la materia es sagrada. El universo es sagrado. El universo es sagrado. Exacto, así es. Bueno,